Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. En el video de hoy les traigo funciones nuevas de iOS 14.5. El día de ayer salió oficialmente para todo público la actualización de iOS 14.5 para todos sus dispositivos compatibles, como lo pueden ver aquí en pantalla. Ya yo lo tengo obviamente en todos mis dispositivos actualizado, y por esta razón el día de hoy te traigo varias funciones que tiene como nuevo esta actualización del sistema operativo. La primera es lo que tanto estábamos esperando, y es finalmente el desbloqueo facial con mascarilla. Ya para nosotros los usuarios que tenemos Face ID podremos finalmente desbloquear nuestro iPhone utilizando la mascarilla, pero ojo, esto no funciona así solito. Tiene que ser con la ayuda del Apple Watch. Si tienes una Apple Watch sincronizado con tu celular, ya no importa que tengas la mascarilla puesta, ya el Apple Watch, al tener cercanía o conectividad con tu celular, va a detectar que tú eres el dueño y te va a dar el acceso a tu iPhone aún con tu mascarilla puesta. Esto es muy bueno, ya que nos ahorra tiempo en estar poniendo la contraseña, que aunque digamos, bueno, poner la contraseña me toma una milésima de segundos, eso no me va a quitar la gran cosa de mi tiempo, pero hace una significativa diferencia. En cuanto a mí personalmente, es algo que va a sonar un poquito increíble para ustedes, pero personalmente a mí me funciona el desbloqueo facial con la mascarilla desde antes de esta actualización y sin tener Apple Watch. Como pueden ver, yo lo que uso es una Mi Band de Xiaomi. Yo no utilizo Apple Watch, y aún así mi celular ya ha estado desbloqueándose con todo y la mascarilla puesta desde hace como un mes. Se lo comenté a varias personas, no sé cómo me llegó a pasar, no sé si fue que mi iPhone se aprendió mi rostro. Les voy a enseñar a través de la cámara frontal que sí tengo la mascarilla puesta, y muchas veces el celular sí se desbloquea, no siempre funciona. Hay varios intentos en los que el celular no se desbloquea, pero hay otros en los que sí, como pueden ver ahí falló, ahí yo intento otra vez, falló, ahí se desbloqueó como pudieron ver, sin ningún problema, con la mascarilla puesta. En todo momento la tuve puesta. No sé si es que mi celular se aprendió mi rostro de aquí para arriba, pero bueno, ya yo llevo bastante tiempo desbloqueando mi celular con todo y la mascarilla puesta. También, adicionalmente a lo de la mascarilla, tendremos en esta nueva actualización un paquete de emojis nuevos, un catálogo grandísimo de bastantes emojis que podremos compartir en WhatsApp, diversas redes sociales o donde sea que podremos escribir con nuestro teclado de nuestro iPhone. Están bastante monos. Otra cosa también nueva añadida a la actualización es nuevas voces de Siri. Así es, tendremos nuevas voces de Siri. Como podemos ver, las podemos encontrar aquí en la configuración. Nos vamos a Siri y nos vamos a donde dicen voces. Lo único que esas voces solamente van a estar disponibles en Estados Unidos. Aquí solamente tenemos dos acentos. Como pueden ver, yo tengo mis voces mexicanos, o sea, mi Siri es hombre mexicano. Pero si cambiamos al idioma inglés, ahí es donde vamos a poder encontrar las nuevas voces. Yo no lo voy a hacer porque no quiero cambiar el idioma de mis voces, porque me gusta tanto como habla mi Siri, o sea, me encanta cómo habla Siri. Pero sí, ya tendremos la posibilidad de tener nuevas voces en el idioma inglés. Y por último, solamente aquí vamos a resaltar las funciones relevantes e importantes de esta nueva actualización para los usuarios de iPhone 11. Esto solamente para estas personas, los que tienen iPhone 11. Ya se corrigió el problema que tenían con el estado de la batería. No sé si recuerdan que los iPhone 11 tenían un defecto en el cual le decía el estado de la batería le mostraba una información errónea. Cuando le damos ahí en condición, nos dice en qué condición está nuestra batería. Como pueden ver, la mía está en 91. Pero en el caso de los iPhones 11, por alguna razón, tenía un problema que esto cambiaba constantemente y no decía la cantidad exacta de la capacidad de la batería. O sea, había una mala calibración, y con esta actualización han corregido esto. Y pues básicamente eso es todo lo relevante con la nueva actualización. Ya lo demás serían cambios mínimos, como cambios en algunos iconos y así. Y pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Si no has actualizado, te invito a que lo hagas, que pruebes esto, que esto ayuda a tu iPhone a que sea un poquito más rápido y que siempre esté al día con lo nuevo que vive brindando Apple. Como pueden ver, aquí tenemos la iOS 14.5. Si no has actualizado, ve y hazlo ahora mismo. Así que una vez más, muchísimas gracias por mirar este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.